Chicos, vamos a empezar esta nueva clase. Si ustedes me colaboran, vamos a terminar lo más pronto posible, porque no quiero cansarles ni nada. Entonces, esta clase se titula Dios, su carácter y sus atributos. Escriba, por favor, es nuestra tercera lección. Y esta lección, Dios mediante, la vamos a ver en dos partes, porque es bastante materia que cumplir o que cubrir, ¿de acuerdo? Entonces, esta lección se titula Dios, su carácter y sus atributos. ¿Listos? Dios, su carácter y sus atributos. Ahora, verán, este es el punto al que quiero llegar. Muchas religiones, cuando hablan de Dios, ellos dan acerca de sus dioses sus propias opiniones. Ellos dan sus propias opiniones acerca de sus dioses, acerca de quién es su Dios, acerca de cómo llegar al cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de Dios, del Dios vivo y verdadero, ¿no es cierto? La Biblia es la que reclama ser la que revela a Dios. Solo déjenme ver, parece que, solo un segundito, esta. Solo un segundo. Algo le pasó a esta. Bueno, si pueden ver ahí, ¿no es cierto? Como les decía, las religiones del mundo tratan de dar su propia explicación acerca de Dios. Pero cuando hablamos del Dios vivo y verdadero, la Biblia es la revelación de Dios. ¿Estamos claros? La Biblia es la que revela a Dios, la que nos dice a nosotros cómo es Dios, quién es Dios, cuáles son sus características. Y la Biblia nunca trata de probar que Dios existe. La Biblia, en todo caso, lo que hace es dar por sentado que Dios existe. ¿Sabes por qué? Porque así empieza la Biblia. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso quiere decir que en el principio fue Dios quien existía, quien ya existía. No está tratando de decir, verán, Dios existía, Dios de esto, Dios de este otro. No, solamente da por sentado que Dios existe. Por favor, copien esta diapositiva que tienen en sus pantallas, por favor. Hasta buenos días. Buenos días, buenos días. El Dani sigue sin prender su cámara. Pronto, chicos, porque tenemos bastantes cosas que cubrir ahora.
¿Terminamos? Dicho de otro modo, chicos, la Biblia nos presenta al Dios vivo y verdadero, ¿no? Como ya vimos hace un par de semanas, la Biblia no es una opinión del hombre, sino la Biblia es inspirada por Dios, ¿de acuerdo? Entonces, la Biblia nos presenta quién es Dios, es la revelación de Dios. Y la Biblia nunca trata de probar la existencia de Dios, solamente da por sentado que Dios existe. Y como da por sentado que Dios existe, empieza a presentarnos quién es Dios, cómo es Él, su carácter y sus atributos. ¿Listo? Vamos a continuar. Ahora, cuando hablamos de atributos de Dios, estamos hablando de una cualidad o de una característica verdadera de una persona, algo que es innato de esa persona, algo que solo tiene esa persona. Eso es un atributo, ¿no es cierto? Es algo que no se repite en otras, sino que es algo esencial en la misma persona. Eso es un atributo. Y cuando hablamos de Dios, son sus características que ninguna otra persona tiene. Son sus atributos, sus cualidades que ninguna otra persona tiene y que son esenciales y verdaderos en esa persona. ¿Copiaron? ¿Ya copiaron esto de los atributos de Dios? Sí. Gracias. Vamos los demás. No se dormirá, señor Josué. Muy bien, vamos a continuar. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los atributos de Dios, vamos a ver esas cualidades o esas características de Dios que son totalmente verdaderas. ¿Ya? Ahora, antes de ver los atributos propiamente de Dios, las cualidades de Dios, deberíamos hacernos una pregunta: ¿por qué es importante conocerle? ¿Por qué necesitamos conocerle? ¿Por qué es importante que podamos leer la Biblia y entendamos quién es Dios? Yo les voy a explicar eso. Y al que me lea Juan 17:3, primero le voy a dar un medio puntito. ¿Qué será la Biblia? Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero y... Sí. A ver, vas a leer un poquito más despacio. Yadira, ya tienes medio puntito. Lee una vez más, ¿ya? Y los demás escuchamos, por favor. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. De acuerdo a ese versículo, le voy a dar otro medio puntito a otra persona que me conteste, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante conocer a Dios? Porque nos da vida eterna. Exactamente, porque es ¿verdad? Porque lo que Jesucristo está haciendo aquí es equiparar o poner al mismo nivel. Cuando conoces a Dios, estás conociendo la vida eterna, ¿de acuerdo? Entonces, cuando conoces a Dios, lo que pasa es que tú vas a poder llegar a ser salvo, vas a poder ir al cielo. Por eso es importante, chicos. Señor Tipo contestó, ¿cierto? Sí. Ya, escriba por favor, copie eso ahí. Es importante porque cuando conocemos a Dios, escribirá la cita bíblica también, ¿no es cierto? Eso, el conocer a Dios nos guía a la vida eterna, nos guía a la salvación. Un día vamos a poder llegar al cielo solamente por esa verdad.
El señor Cepeda acaba de llegar. Bienvenido, señor Jesser. Nada más antes de continuar, quiero recordarles que las nuevas... Aquí viene alguien que se acaba de despertar también. Recordarles que las nuevas reglas del juego es mientras están en la clase necesitan tener prendidas sus cámaras, ¿de acuerdo? Jesser, Dani y Dana necesitan prender sus cámaras. Buenos días, señorita, ¿cómo ha amanecido? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, por eso es importante conocer a Dios, porque cuando conoces a Dios, conoces la vida eterna, vas a llegar a ser salvo. ¿De acuerdo? La manera, ahora, tengo otra pregunta que hacer. Esta es la pregunta, ¿cómo conocer a Dios? Ahora nos pasamos a la manera de cómo llegar a conocer a Dios. ¿Alguien alguna idea? No, por medio puntito entonces. Juan 14, del 9 al 10. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pueden decirme, muéstranos al Padre? Muy bien. ¿Acaso no creen que... Ya no juega, señor Kipo, ¿no? Recuerden prender sus micrófonos cuando vayan a leer. Verás, vas a leer una vez más, Javier, por favor, el versículo y los demás escuchamos y le voy a hacer una pregunta en base al versículo. Lea, por favor, los versículos 9 y 10 de Juan 14. Pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto había visto al Padre. ¿Cómo pueden decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no hablan como cosa mía, sino que es del Padre, que está en mí, el que realiza sus obras. Una pregunta, chicos, de acuerdo al versículo, ¿cómo conocemos a Dios? Por medio puntito, alguien. A través de Jesús. Exactamente, Yadira, ya no juegas tampoco. Verán, ¿quién está hablando en ese versículo? Es el Señor Jesucristo y está hablando con Felipe. Resulta que Felipe viene y le dice, Señor Jesucristo, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios, le estaba diciendo, ¿no es cierto? Y entonces el Señor Jesucristo, un tanto desconcertado, un tanto molesto, diría yo, le dice, ¿cómo? Muéstranos al Padre. Pero mi hijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice, ¿no es cierto? Es decir, si tú me conoces a mí, estás conociendo a Dios, es lo que le está diciendo. Es por eso que decimos que para conocer a Dios, la única manera es solo a través de Jesucristo. ¿No es cierto? ¿Saben por qué? Porque el que ha visto a Cristo ha visto a Dios. ¿Y saben por qué? Porque Cristo mismo es Dios. ¿De acuerdo? Eso es importante que tú entiendas. Si tú conoces al Señor Jesucristo, tú vas a conocer a Dios mismo, porque Cristo mismo es Dios. Por eso es el personaje más importante en toda la Biblia. ¿Ya? Y por eso solamente Él podía llevar a cabo nuestra salvación, Dios mismo, quien nunca cometió ningún pecado. Escriban, por favor, les doy 30 segundos. La única manera de conocer a Dios es a través de Jesucristo, porque Cristo es Dios. ¿Listos? Continuamos.
favor, a menos que sea indispensable, escriben en el chat, si no, no, ya para que no se distraigan sus compañeros, por favor. El primer atributo de Dios que vamos a ver, de acuerdo, el primer atributo que vamos a ver es la santidad de Dios. Escriba, por favor, ese es el primer atributo de Dios, su santidad, ¿de acuerdo? Y vamos a leer los siguientes versículos. ¿Ya? Por favor, Josué, ayúdanos leyendo de la pantalla. Activa tu micrófono. Éxodo 15:11. Quien como tú, oh Jehová, entre los dioses, quien como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Ahora, por favor, Salomé, ayúdame leyendo el siguiente versículo. Ahí tienes en la pantalla el Salmo 99:9. Exalta a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Estos dos versículos, chicos, en estos dos versículos se muestra o se dice de Dios como alguien que es santo. En Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, magnífico en santidad? O sea, no hay nadie que sea tan santo como lo es Dios. En el Salmo 99:9 dice, porque Jehová nuestro Dios es santo. Si tú te preguntas de ti mismo, aunque no entiendas bien este significado de la santidad, ¿no es cierto? No necesitas copiar todo el versículo, solo copia las citas bíblicas nomás, ¿ya? Con santidad y escribe Éxodo 15:11 y Salmos 99:9. No todo el versículo, ¿ya? Ahora, si te preguntaran a ti mismo, ¿no es cierto? ¿Tú eres santo? ¿Tú qué responderías? Muevan la cabeza así o así. No, ¿no es cierto? La mayoría de nosotros responderíamos que no, pues yo no soy santo. Porque yo sí he hecho lo malo, yo sí he pecado alguna vez en mi vida. Y santo quiere decir que nunca he pecado. Sin embargo, de nadie en el mundo se puede decir eso. Sin embargo, del único que se puede decir que en realidad es santo es de Dios. Y no solo eso, sino que es magnífico en santidad. No hay nadie tan santo como Dios. Ahora sí, les compartimos el significado de santidad. Escriba, por favor, santidad significa que Dios no es tocado por el mal en el mundo. Él es absolutamente, escucha esto, absolutamente puro y perfecto. En cuanto al pecado o la maldad, Él nunca ha pecado, no está ni cerca de pecar, es totalmente puro, puro, puro en cuanto a la maldad. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Dios es santo, no es tocado por el mal, es absolutamente puro y perfecto. Ese es el Dios que presenta la Biblia. Ojo, ese es el Dios que presenta la Biblia. Y ojo, notarás, si has escuchado que alrededor del mundo se presentan varios santos e imágenes, sí, ninguno de esos es santo. Porque esos hombres y mujeres han pecado. Un segundito.
Esos hombres y mujeres han pecado, ¿de acuerdo? Y Dios es la única persona en el universo que nunca ha pecado, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ir al siguiente punto. Rectitud y justicia, por favor. Rectitud y justicia. Tatiana, por favor, vas a ayudarme leyendo el Salmo 119, 137 de ahí de la pantalla. Justo eres tú, Jehová, y rector tus juicios. Y rectos tus juicios. Muchas gracias. Dana, el Salmo 89, 14 de ahí de la pantalla. No veo nada, Lisandro. No ves nada. Aquí está en la pantalla, Salmo 89, 14. No. Javier, ¿puedes leer? ¿Alcanzas a ver tú? Sí, Salmo 89, 14. Justicia y juicios son el cimiento de tu turno. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Verán, en estos dos versículos, Dios es presentado como justo y como recto, ¿no es cierto? Y normalmente cuando la Biblia habla de estas dos cualidades de Dios, siempre las pone juntas. Por eso es que en este punto las estamos poniendo juntas, su rectitud y su justicia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de su rectitud y de su justicia? Esto significa, copiará por favor, esto significa que Dios no ha hecho nada en relación con el hombre que sea malo o que dañe al hombre. ¿No es cierto? Él no hace nada malo. Él siempre está manejándose rectamente, justamente. Por eso una de sus cualidades o de sus atributos son la justicia. Copie, por favor, y ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Hasta el día de hoy. Dios no hace nada malo, es decir, no le hace nada malo al hombre. Nunca le busca su mal, a pesar de que mucha gente dice que Dios es malo con ellos, etcétera, etcétera, y no les ama o cosas así. Dios nunca hace nada malo en contra del hombre. Le ama al hombre, siempre busca su bien, nos ama a nosotros, siempre busca nuestro bien, nunca busca dañarnos, ¿no es cierto? Siempre está buscando un propósito bueno para nosotros, aún en medio de las cosas que pueden ser difíciles y que pensamos que vienen de Dios, que son malas en nuestra vida. Dios nunca hace nada malo o nada que dañe al hombre. ¿Estamos claros, chicos? Solamente vamos a